La primera vez que Ismael sintió que ya no pertenecía a ningún lugar fue una mañana seca, de esas en las que el sol sale temprano y no pide permiso. Caminaba por el camino de tierra con un costal al hombro y las botas abiertas en la punta, cargando alambre viejo y un par de herramientas prestadas que debía devolver antes del mediodía. A un lado, los campos del rancho se extendían como un mar quieto de pasto amarillento. Al otro, la cerca de madera marcaba la frontera invisible entre los que mandaban y los que obedecían. El rancho se llamaba La Providencia, pero allí la providencia no era de Dios, era del patrón, don Aurelio Becerra, dueño de la tierra, dueño del agua, dueño del miedo. Un hombre ancho, de bigote impecable, que siempre olía a cuero y a tabaco caro, y que tenía esa clase de voz que no levanta el volumen porque ya viene cargada de amenaza. Sus capataces lo imitaban como perros entrenados, repetían sus frases, copiaban sus gestos, y se reían cuando él se reía, aunque la broma fuera un hombre tragándose la vergüenza. Ismael había sido buen trabajador, de los que no faltan, de los que no piden, de los que agachan la cabeza y hacen lo que se necesita. Pero la vida tiene una forma cruel de aflojarte el suelo. Un mal día, una mala temporada, una deuda que crece en silencio, y de pronto te quedas sin casa, sin familia cerca, sin nada más que tu cuerpo cansado. Y en el rancho, cuando ya no rindes como antes, te vuelves invisible. Nadie te despide con palabras bonitas, simplemente te dejan de mirar. Dormía donde podía, a veces detrás del granero viejo, a veces bajo el alero del corral, a veces en un terreno cercano donde la tierra estaba tan dura que parecía negarse a recibir a nadie. Comía lo que encontraba: tortillas frías, restos de frijoles, un pedazo de pan duro que algún cocinero dejaba caer sin querer cerca de la puerta. No era orgullo lo que lo mantenía en pie, era costumbre, la costumbre de sobrevivir. Y aún así, había algo que el rancho no sabía de Ismael. Antes de volverse el hombre callado que empujaba carretillas y arreglaba cercas, Ismael había crecido entre caballos, no de carrera elegante, sino de trabajo, animales fuertes, nobles, con el alma marcada por el mismo polvo. Sabía leerlos sin tocarles la cara. Sabía cuándo el miedo se les subía a los ojos. Sabía cuándo una cojera era dolor y cuándo era cansancio acumulado por años de abandono. Ese día, el rancho estaba alterado. Se escuchaban camionetas entrar y salir, música a lo lejos, risas que no eran del campo. Era el remate anual de la Providencia, una exhibición donde los vecinos ricos llegaban a comprar y presumir animales finos, mientras don Aurelio se paseaba como rey, mostrando su poder sin necesidad de armas. Ismael iba a mantenerse lejos, como siempre, pero entonces lo vio bajar del remolque, casi arrastrando una pata, temblando como si el suelo le doliera. Un caballo flaco, sin brillo, con una nube blanquecina en un ojo y la piel marcada por cicatrices viejas. Nadie le prestó atención. Para ellos era un desecho, una pieza sobrante. Para Ismael, en cambio, fue como mirarse en un espejo. Y justo cuando el caballo intentó sostenerse, don Aurelio levantó la mano con su copa, sonrió frente a toda la gente y dijo en voz alta, con esa calma de quien disfruta el daño: ese animal no vale ni para sombra, así que se lo voy a regalar a alguien que tampoco vale nada. Tráiganme al peón ese, al que duerme detrás del granero, que se lo lleve, para que al menos tenga con qué estorbar allá lejos. Las risas estallaron como látigos. Los capataces aplaudieron. Los invitados brindaron. E Ismael, desde la orilla, levantó la mirada por primera vez en mucho tiempo, no para suplicar, sino para mirar al caballo a los ojos y entender, con una claridad fría, que acababan de entregarle algo que el patrón no sabía reconocer. Algo vivo, algo herido, algo capaz de volver a levantarse. La primera vez que Ismael sintió que ya no pertenecía a ningún lugar
Fue una mañana seca, de esas en las que el sol sale temprano y no pide permiso. Caminaba por el camino de tierra con un costal al hombro y las botas abiertas en la punta, cargando alambre viejo y un par de herramientas prestadas que debía devolver antes del mediodía. A un lado, los campos del rancho se extendían como un mar quieto de pasto amarillento. Al otro, la cerca de madera marcaba la frontera invisible entre los que mandaban y los que obedecían. El rancho se llamaba La Providencia, pero allí la providencia no era de Dios, era del patrón, don Aurelio Becerra, dueño de la tierra, dueño del agua, dueño del miedo. Un hombre ancho, de bigote impecable, que siempre olía a cuero y a tabaco caro, y que tenía esa clase de voz que no levanta el volumen porque ya viene cargada de amenaza. Sus capataces lo imitaban como perros entrenados, repetían sus frases, copiaban sus gestos, y se reían cuando él se reía, aunque la broma fuera un hombre tragándose la vergüenza. Ismael había sido buen trabajador, de los que no faltan, de los que no piden, de los que agachan la cabeza y hacen lo que se necesita. Pero la vida tiene una forma cruel de aflojarte el suelo. Un mal día, una mala temporada, una deuda que crece en silencio, y de pronto te quedas sin casa, sin familia cerca, sin nada más que tu cuerpo cansado. Y en el rancho, cuando ya no rindes como antes, te vuelves invisible. Nadie te despide con palabras bonitas, simplemente te dejan de mirar. Dormía donde podía, a veces detrás del granero viejo, a veces bajo el alero del corral, a veces en un terreno cercano donde la tierra estaba tan dura que parecía negarse a recibir a nadie. Comía lo que encontraba: tortillas frías, restos de frijoles, un pedazo de pan duro que algún cocinero dejaba caer sin querer cerca de la puerta. No era orgullo lo que lo mantenía en pie, era costumbre, la costumbre de sobrevivir. Y aún así, había algo que el rancho no sabía de Ismael. Antes de volverse el hombre callado que empujaba carretillas y arreglaba cercas, Ismael había crecido entre caballos, no de carrera elegante, sino de trabajo, animales fuertes, nobles, con el alma marcada por el mismo polvo. Sabía leerlos sin tocarles la cara. Sabía cuándo el miedo se les subía a los ojos. Sabía cuándo una cojera era dolor y cuándo era cansancio acumulado por años de abandono. Ese día, el rancho estaba alterado. Se escuchaban camionetas entrar y salir, música a lo lejos, risas que no eran del campo. Era el remate anual de la Providencia, una exhibición donde los vecinos ricos llegaban a comprar y presumir animales finos, mientras don Aurelio se paseaba como rey, mostrando su poder sin necesidad de armas. Ismael iba a mantenerse lejos, como siempre, pero entonces lo vio bajar del remolque, casi arrastrando una pata, temblando como si el suelo le doliera. Un caballo flaco, sin brillo, con una nube blanquecina en un ojo y la piel marcada por cicatrices viejas. Nadie le prestó atención. Para ellos era un desecho, una pieza sobrante. Para Ismael, en cambio, fue como mirarse en un espejo. Y justo cuando el caballo intentó sostenerse, don Aurelio levantó la mano con su copa, sonrió frente a toda la gente y dijo en voz alta, con esa calma de quien disfruta el daño: ese animal no vale ni para sombra, así que se lo voy a regalar a alguien que tampoco vale nada. Tráiganme al peón ese, al que duerme detrás del granero, que se lo lleve, para que al menos tenga con qué estorbar allá lejos. Las risas estallaron como látigos. Los capataces aplaudieron. Los invitados brindaron. E Ismael, desde la orilla, levantó la mirada por primera vez en mucho tiempo, no para suplicar, sino para mirar al caballo a los ojos y entender, con una claridad fría, que acababan de entregarle algo que el patrón no sabía reconocer. Algo vivo, algo herido, algo capaz de volver a levantarse. No hubo aplausos cuando Ismael tomó la cuerda, tampoco silencio respetuoso. Hubo risas abiertas,
comentarios lanzados como piedras y ese murmullo espeso que nace cuando un grupo disfruta ver a alguien caer un poco más bajo. El patrón ya se había girado, satisfecho, como quien arroja una sobra a los perros, y continúa su fiesta sin mirar atrás. Para don Aurelio, el gesto estaba cerrado. Había humillado, había demostrado poder, había convertido la caridad en espectáculo. Nada más que hacer. Ismael no respondió a nadie. No bajó la cabeza, pero tampoco la alzó con desafío. Caminó despacio hasta el caballo, sintiendo cada paso como si el suelo lo reconociera por primera vez. El animal temblaba, no de miedo inmediato, sino de ese cansancio profundo que se instala cuando el cuerpo ha aprendido a no esperar nada bueno. Tenía la pata trasera rígida, respiraba con dificultad y su ojo nublado parecía mirar sin ver, como si ya no confiara en lo que tenía delante. Ismael se acercó por el costado, sin brusquedad. Extendió la mano abierta, no para tocarlo, sino para anunciarse. Los caballos entienden esas cosas, pensó. Entienden cuando alguien no viene a mandar. Murmuró algo tan bajo que nadie más pudo oírlo. Palabras viejas, de establo, de campo, de esas que no se dicen para que funcionen, sino porque salen solas. El caballo giró apenas la cabeza. No retrocedió. Eso bastó. Con la cuerda floja, Ismael comenzó a caminar hacia la salida del corral. No tiró, no forzó. Avanzaba un paso y esperaba. Otro paso y volvía a esperar. El caballo lo siguió con torpeza, arrastrando la pata, pero sin resistirse. Detrás, alguien silbó burlón. Otro gritó que no llegarían ni a la sombra del mezquite. Nadie los detuvo. Para el rancho ya no existían. El camino que los sacó de la Providencia era estrecho y polvoriento. A cada lado, las cercas parecían observarlos, como testigos mudos de todas las historias que habían terminado mal en esas tierras. Ismael sentía el peso de la mirada del patrón aún en la espalda, aunque sabía que don Aurelio ya estaba brindando por otra cosa. Aún así, cada paso lejos del rancho era una pequeña rebelión silenciosa. Llegaron a un pedazo de tierra seca, al borde de un arroyo casi muerto, donde algunos árboles retorcidos daban sombra irregular. Allí, Ismael solía dormir cuando el frío no era tan duro. No era un hogar, pero tampoco pertenecía a nadie. Desató la cuerda y el caballo permaneció quieto, como si esperara una orden que no llegó. Ismael dejó caer el costal, se sentó en el suelo y respiró hondo por primera vez en días. Buscó entre sus cosas un poco de agua en una lata abollada y la acercó con cuidado. El caballo bebió lento, como si cada trago fuera una negociación con el dolor. Ismael observó las heridas con la atención de quien no tiene prisa, de quien sabe que apresurarse es otra forma de violencia. Vio las cicatrices, las herraduras mal puestas, la piel castigada por años de uso sin descanso. «No sé a dónde vamos», dijo al fin, con la voz ronca, «pero aquí no te van a reír en la cara». El caballo no respondió, claro, pero cuando Ismael se levantó para improvisar un refugio con unas ramas y una lona vieja, el animal dio un paso corto y se colocó cerca. No era gratitud, no era obediencia, era algo más primitivo y más verdadero. Era el inicio de un pacto que ninguno de los dos sabía nombrar todavía, pero que ya estaba en marcha. La primera noche fue larga, no por el frío, que ya era parte del cuerpo de Ismael, ni por el suelo duro, que conocía bien, sino por el silencio compartido. No era el silencio vacío de cuando uno duerme solo en mitad de la nada, sino otro más denso, más atento, como si la oscuridad estuviera escuchando. El caballo permaneció de pie durante horas, con la cabeza baja y las orejas moviéndose ante cualquier ruido mínimo. Ismael lo observaba desde el suelo, envuelto en la lona vieja, sin cerrar del todo los ojos. En algún momento, cuando el cielo se llenó de estrellas y el rancho quedó lejos incluso en la memoria, el animal se echó con cuidado, doblando las patas como si cada movimiento
fuera una decisión importante. Ismael soltó el aire que no sabía que estaba conteniendo. Seguía respirando. Eso era suficiente por ahora. Al amanecer, el viento trajo el olor del arroyo seco y del pasto caliente. Ismael se levantó antes de que el sol fuera implacable. Tomó la lata, caminó hasta un punto donde aún quedaba un hilo de agua turbia y la llenó con paciencia. De regreso, buscó entre los matorrales algunas hierbas que conocía desde niño. Hojas ásperas para bajar inflamaciones, raíces amargas que ayudaban a calmar el dolor. No era medicina milagrosa, era conocimiento viejo, transmitido en voz baja, como todo lo importante en el campo. El caballo lo observaba sin moverse. Ya no temblaba, respiraba hondo, lento, como si el cuerpo comenzara a recordar algo que había olvidado. Ismael se acercó despacio, le limpió la pata dañada con el agua y un trapo sucio, retirando polvo, sudor seco y costras viejas. El animal se tensó al principio, pero no se apartó, no pateó, no huyó. Aceptó el contacto como se acepta una verdad incómoda. Fue entonces cuando Ismael notó algo que nadie en el rancho había visto o querido ver. La cojera no era solo desgaste. Había una lesión mal curada, antigua, y una herradura torcida que llevaba tiempo clavándole dolor en cada paso. Con una piedra y mucha paciencia, logró aflojarla y retirarla. El caballo soltó un bufido profundo, casi un suspiro. Ismael apoyó la frente un segundo en el cuello caliente del animal, sin abrazarlo, sin invadir, solo compartiendo el peso del momento. «Te dejaron así para que no sirvieras», murmuró, como hacen con todos. No había rabia en su voz, había reconocimiento. Pasaron el día moviéndose poco. Ismael improvisó un pequeño cerco con ramas para que el caballo no se alejara. Le dio restos de pan duro remojado y un poco de pasto tierno que había encontrado más cerca del arroyo. Cada gesto era lento, casi ritual, no porque buscara solemnidad, sino porque había aprendido que la prisa es una forma de desprecio. Al caer la tarde, Ismael se sentó a su lado. Miró el cielo enrojecer y pensó en el rancho, en don Aurelio, en la risa fácil de los hombres que nunca cargan nada. Sintió la tentación de la rabia, pero la dejó pasar. No era tiempo de eso. Ahora tenía otra responsabilidad. Cuando la noche volvió a cerrar sobre ellos, el caballo se levantó con esfuerzo y dio 2 pasos torpes hasta colocarse junto a Ismael, casi rozándolo. No buscaba calor, buscaba presencia. Ismael sonrió apenas, sin mostrar los dientes, como hacen los hombres que han aprendido a no llamar la atención de la esperanza. Esa noche no hubo promesas, no hubo planes, solo 2 cuerpos heridos compartiendo el mismo espacio, empezando, sin saberlo, a reconstruirse desde lo único que nadie les había podido quitar, la capacidad de cuidarse. Los días comenzaron a ordenarse solos, sin horarios escritos ni reglas impuestas. Ismael despertaba con la primera claridad, no porque alguien lo exigiera, sino porque el cuerpo se lo pedía. El caballo seguía allí cada mañana, de pie o echado cerca, respirando con ese ritmo irregular que poco a poco empezaba a encontrar estabilidad. Ismael no lo llamó por ningún nombre todavía. Nombrar es reclamar, y él no quería imponer nada antes de tiempo. Cada jornada repetía el mismo gesto con ligeras variaciones. Agua, limpieza, alimento, observación. Aprendió a leer los cambios mínimos, el peso que el animal apoyaba en cada pata, la forma en que movía las orejas, el brillo apagado que empezaba a transformarse en atención. No había milagros, había constancia. El tercer día decidió hacerlo caminar. No lejos, no rápido, solo unos pasos alrededor del improvisado refugio. Ató la cuerda con holgura, más como una invitación que como un control. El caballo dudó, levantó la pata dañada, la apoyó con cautela y avanzó. Un paso, luego otro. Se detuvieron. Ismael no insistió.
Sabía que forzar era repetir el lenguaje del rancho. Fue en uno de esos pequeños recorridos cuando apareció el niño. Ismael lo vio primero por el rabillo del ojo, sentado sobre una piedra a unos metros, observando en silencio. Tendría unos 9 o 10 años, ropa gastada, rodillas sucias y un cuaderno apoyado sobre las piernas. No se acercó, no habló, solo miraba, como si temiera romper algo invisible. El caballo también lo notó. Giró la cabeza, olfateó el aire, pero no se alteró. «¿Qué haces ahí?», preguntó Ismael al fin, sin dureza. «Dibujo», respondió el niño, levantando apenas la vista. Ismael no dijo nada más. Continuó caminando despacio con el caballo. Cuando terminaron, el niño se acercó y mostró el cuaderno. El dibujo era torpe, desproporcionado, pero inconfundible. Un caballo flaco, cojo, con una mancha en el ojo y un hombre a su lado. No había burla en el trazo, había respeto. «Se llama Simón», dijo el niño señalando al caballo. En el dibujo, Ismael lo miró sorprendido. «¿Y quién te dijo su nombre?». «Nadie», respondió el niño encogiéndose de hombros. «Se me ocurrió». Ismael no lo corrigió. No dijo que no tenía nombre. En ese momento, el caballo dio un paso hacia el niño y bajó la cabeza lo justo para oler el lápiz. El niño sonrió, una sonrisa limpia, sin miedo. Ismael sintió algo apretarle el pecho. No era alegría, era responsabilidad. A partir de ese día, el niño volvió. Traía agua cuando podía, a veces un pedazo de zanahoria robada de la cocina del rancho, a veces solo el cuaderno. Se llamaba Tomás y trabajaba haciendo mandados para los capataces. Nadie le prestaba atención. Era invisible, igual que Ismael había sido. Con el paso de los días, el caballo comenzó a responder mejor. Caminaba más firme, descansaba menos, comía con más ganas. Ismael empezó a masajearle los músculos, a hablarle en voz baja mientras lo hacía, como si el sonido fuera parte del tratamiento. Tomás observaba todo, absorbía cada gesto, cada palabra. «¿Por qué no se rinde?», preguntó un día el niño. Ismael pensó antes de responder. «Porque no sabe que debería». Esa frase quedó flotando entre los tres. Al caer la tarde, cuando el sol bajaba y el rancho quedaba envuelto en un polvo dorado, Ismael comprendió algo que no se atrevía a decir en voz alta. Ya no estaban solos. Y eso, en tierras donde el patrón controlaba todo, era el comienzo de algo peligroso y profundamente transformador. El cambio no llegó de golpe. Llegó como llegan las cosas verdaderas, despacio, sin hacer ruido, casi pidiendo permiso. Una mañana, mientras Ismael ajustaba la cuerda del pequeño cerco, notó que el caballo ya no evitaba apoyar la pata dañada. Seguía cojeando, sí, pero el gesto había cambiado. Ya no era miedo, era cautela, y entre ambas hay un mundo entero. Ismael comenzó a llevarlo un poco más lejos cada día. Caminatas cortas primero, luego vueltas más amplias alrededor del arroyo seco, siempre midiendo el cansancio, siempre escuchando el cuerpo del animal antes que su propia impaciencia. Aprendió a detenerse cuando la respiración se volvía pesada y a continuar cuando el caballo, por sí mismo, daba un paso más. No mandaba, acompañaba. Tomás no faltaba nunca. Llegaba al amanecer, antes de que los capataces empezaran a repartir órdenes. Traía historias del rancho, contadas en voz baja, como si temiera que las palabras viajaran solas. Decía que don Aurelio estaba de mal humor, que había perdido una apuesta grande con unos compradores, que los hombres trabajaban más horas y cobraban menos. Ismael escuchaba sin comentar. Sabía que el patrón era peligroso cuando sentía que algo se le escapaba de las manos. Una tarde, mientras descansaban bajo un mezquite, Tomás señaló hacia el camino principal del rancho. «Van a hacer la carrera», dijo. Ismael levantó la vista. «¿Qué carrera?» «La de la feria, la que hacen todos los años para mostrar los caballos buenos».
El patrón apuesta fuerte. Siempre gana. Ismael no respondió. La palabra carrera despertó algo viejo en su cuerpo. Un recuerdo de juventud, de tierra vibrando bajo las patas de un animal sano, de equilibrio, de ritmo compartido. Miró al caballo, que pastaba despacio, ajeno a todo eso. Dicen que el que gane se lleva dinero y trabajo fijo, añadió el niño, como si leyera pensamientos, y que el patrón va a presentar su mejor caballo. Ismael sintió una presión extraña en el pecho. No era ambición, era una idea peligrosa, apenas un susurro. La dejó pasar. No era tiempo para fantasías, pero la fantasía no se fue. Esa noche, cuando el viento soplaba más fuerte y el cielo parecía más bajo, Ismael revisó las patas del caballo con una atención distinta. Observó la alineación, la resistencia, el modo en que el cuerpo compensaba el daño antiguo. Vio límites, sí, pero también vio algo que nadie en el rancho valoraba. Resistencia, constancia, una forma de avanzar que no dependía de la velocidad inicial, sino de la capacidad de sostenerse. No ganarías una carrera bonita, murmuró, pero podrías terminarla. Los entrenamientos cambiaron sin que Ismael lo anunciara. Introdujo pequeños trotes, muy cortos, apenas unos segundos. El caballo respondía con torpeza al principio, pero sin pánico. Luego descansaban largo rato. El cuerpo aprendía. El dolor se replegaba un poco más cada día. Algunos hombres del rancho comenzaron a notarlos. No se acercaban. Observaban desde lejos, con esa mezcla de burla y desconfianza que nace cuando algo no encaja. Un día, uno de los capataces pasó montado y escupió al suelo cerca de ellos. «Ese animal no sirve», dijo, «igual que tú». Ismael no contestó. El caballo tampoco se detuvo. La tensión creció. Tomás llegó un día con el rostro serio. El patrón preguntó por el caballo. Dijo que quería verlo. Ismael sintió el peso de la amenaza caerle encima. Don Aurelio no preguntaba por curiosidad. Preguntaba cuando algo le incomodaba, cuando sentía que había perdido control sobre algo que consideraba suyo, aunque lo hubiera despreciado. Esa noche, Ismael tomó una decisión. No fue heroica ni grandilocuente. Fue práctica. Tomó un viejo cartel de la feria que alguien había tirado y lo colgó en una tabla cerca del refugio. No como promesa, como recordatorio. «No vamos a demostrar nada», le dijo al caballo mientras le pasaba la mano por el cuello. «Solo vamos a estar ahí». Tomás observaba en silencio, con los ojos abiertos de par en par. «¿De verdad?», preguntó. Ismael asintió despacio. «De verdad». No sabía si llegarían. No sabía si el cuerpo aguantaría. No sabía si el patrón permitiría siquiera que participaran. Pero algo era claro. Seguir escondidos ya no era una opción. Porque en tierras donde el miedo manda, simplemente aparecer ya es un acto de desafío. El rumor se movió más rápido que ellos. No hizo falta que Ismael dijera nada en voz alta, ni que Tomás contara la historia con entusiasmo. Bastó con que los vieran entrenar un poco más lejos del arroyo, con que el caballo trotara aunque fuera unos segundos más de lo habitual, con que el hombre que antes dormía detrás del granero ahora caminara erguido, sin pedir permiso. En el rancho, los cambios pequeños siempre son los más peligrosos, porque anuncian otros más grandes. Don Aurelio los mandó llamar al tercer día. No fue una orden directa. Nunca lo era. Un capataz se acercó al atardecer, con la sombra larga cayéndole sobre la cara, y dijo simplemente que el patrón quería ver el animal. Ismael entendió el mensaje completo. No se trataba de curiosidad, ni de interés genuino. Era control. Era recordar quién decidía qué podía existir y qué no. Llevaron al caballo al corral principal al amanecer siguiente. El lugar estaba limpio, demasiado limpio, como si la tierra misma hubiera sido peinada para la ocasión. Don Aurelio los esperaba apoyado en la baranda, con el sombrero bien puesto y la mirada afilada.
A su lado, dos hombres de ciudad, botas nuevas, manos suaves, compradores, apostadores, testigos. Así que sigue vivo, dijo el patrón sin saludar, observando al caballo como se observa una herramienta vieja que se negó a romperse. Te advertí que no servía. Ismael sostuvo la cuerda sin apretarla. El caballo se mantuvo quieto, respirando con calma. No es rápido, continuó don Aurelio. No es bonito, no es mío. Y sin embargo, aquí está. Ismael sintió la provocación clara, casi didáctica. El patrón no buscaba respuesta, buscaba sumisión. La carrera es en 5 días, añadió, como quien comenta el clima. No es un circo para mendigos ni animales defectuosos. No quiero verlos ahí. El silencio cayó pesado. Tomás, que se había quedado a unos metros, bajó la mirada. Ismael no respondió de inmediato. Miró al caballo, luego al suelo, luego al patrón. Solo vamos a participar, dijo al fin. No vamos a estorbar. Don Aurelio sonrió. No una sonrisa abierta, sino esa que se curva apenas, como una cicatriz vieja. Participar es estorbar, respondió. Pero haz lo que quieras. Ya sabes cómo termina esto. No hubo amenaza directa. No hizo falta. Los días siguientes fueron los más duros. El cuerpo del caballo parecía sentir la presión. Hubo retrocesos. Una mañana no quiso levantarse de inmediato. Otra, la pata dañada volvió a inflamarse. Ismael dudó. Dudó como dudan los hombres que han aprendido a perder. Dudó si estaba empujando demasiado, si estaba repitiendo la violencia con otro nombre. Tomás lo notó. Si no pueden, no pasa nada, dijo una tarde, rompiendo el silencio. Yo igual los voy a dibujar. Ismael cerró los ojos un segundo. Luego asintió. Vamos a escuchar, dijo. Si él dice no, es no. Pero el caballo, como si entendiera algo que Ismael aún no podía formular, se levantó esa misma tarde y caminó hasta el límite del cerco sin ser llamado. Se detuvo allí, mirándolo. No era desafío, era decisión. El día de la carrera llegó con un sol implacable. El campo estaba lleno de gente. Música, apuestas, risas altas. Los caballos del patrón brillaban, musculosos, impacientes. Cuando Ismael y el caballo entraron al terreno, el murmullo fue inmediato. Algunos rieron, otros negaron con la cabeza. Don Aurelio observaba desde lejos, seguro de su victoria incluso antes de empezar. No hubo ceremonia para ellos. Les asignaron el último lugar, casi como un gesto de burla. Ismael subió con cuidado, sintiendo el cuerpo del caballo tenso pero presente. No dijo nada. No había discursos para ese momento. Cuando dieron la señal, los otros salieron como disparados. Ismael no forzó. Dejó que el caballo encontrara su ritmo. Al principio quedaron atrás, muy atrás. Las risas crecieron, pero el terreno, irregular y duro, empezó a cobrar su precio. Algunos caballos se cansaron pronto. Otros perdieron el paso en las curvas. El caballo de Ismael avanzaba sin prisa, pero sin detenerse. Cada metro era una afirmación. Cada respiración, una respuesta silenciosa a años de desprecio. A mitad del recorrido, uno de los favoritos tropezó. No cayó, pero perdió impulso. Otro se abrió demasiado. Ismael no empujó, solo guió. El caballo respondió con una fuerza que no era velocidad, sino terquedad. En los últimos metros, el silencio se apoderó del campo. No porque esperaran que ganaran, sino porque nadie entendía lo que estaba viendo. Un animal descartado, un hombre descartado, sosteniéndose cuando todo indicaba que debían caer. No llegaron primeros por mucho. No fue una victoria aplastante. Fue justa, precisa, innegable. Cuando cruzaron la línea, Ismael desmontó despacio. No levantó los brazos. No gritó. Se apoyó un segundo en el cuello del caballo. Tomás llegó corriendo, con el cuaderno apretado contra el pecho, llorando sin vergüenza. Don Aurelio no aplaudió.
No sonrió, solo miró, y por primera vez no parecía dueño de nada. Ese día, el rancho entendió algo que nunca se dice en voz alta. El control se rompe cuando alguien decide permanecer de pie, aunque tiemble, aunque tarde, aunque nadie apueste por él. Después de la carrera no hubo música triunfal, ni discursos largos. El polvo volvió a asentarse sobre el campo, como si nada extraordinario hubiera ocurrido. La gente regresó a sus rutinas, los puestos se desmontaron, las apuestas se cerraron en silencio. Pero algo había cambiado, y todos lo sabían, aunque ninguno se atreviera a decirlo en voz alta. No porque faltaran palabras, sino porque a veces nombrar una verdad es más peligroso que ignorarla. Ismael no se quedó para recibir felicitaciones. Tomó al caballo con calma y caminó hacia el borde del campo, lejos del ruido. Tomás los siguió unos metros atrás, con el cuaderno apretado contra el pecho como si llevara un tesoro. El caballo respiraba agitado, pero firme, con la cabeza alta, como quien no necesita demostrar nada más. El premio prometido era dinero y un contrato, pero Ismael entendió algo en ese mismo instante. No todo lo que se ofrece después de una victoria vale la pena aceptarlo. Había ganado algo que no se podía firmar ni perder en una mala negociación. Había recuperado el derecho a elegir, y en tierras donde el patrón había decidido durante años quién servía y quién no, eso era una forma de libertad. Don Aurelio observaba desde lejos. No se acercó, no dijo nada. El silencio fue su derrota más clara, porque el poder del hombre controlador no se rompe cuando pierde una apuesta, se rompe cuando deja de ser el centro del miedo. Y ese día, por primera vez, nadie estaba pendiente de él. Ismael volvió al arroyo seco con el caballo, no al rancho, no a las tierras del patrón, al lugar donde todo había empezado sin promesas ni aplausos. Allí improvisó un refugio mejor, más firme, con ayuda de algunas manos que se acercaron sin pedir permiso. Nadie hablaba de héroes. Hablaban de trabajo, de agua, de sombra, de futuro. Tomás seguía dibujando. Esta vez no dibujó una carrera ni una línea de meta. Dibujó a un hombre y a un caballo caminando juntos, sin cercas alrededor. Cuando Ismael vio el dibujo, sonrió con una calma nueva. «¿Por qué no los dibujaste ganando?», preguntó. El niño encogió los hombros. «Porque ya ganaron», respondió. Ismael entendió entonces que la historia no trataba de vencer al patrón, ni de humillarlo como él había intentado humillar. Trataba de no convertirse en lo mismo, de no usar el dolor como moneda, de no necesitar dominar para sentirse alguien. El caballo descansaba cerca, con los ojos cerrados, el cuerpo marcado por cicatrices que no desaparecerían del todo. Ismael tampoco estaba intacto, ninguno lo estaría nunca, pero ya no eran restos, eran prueba, porque a veces la vida no te da un caballo fuerte ni un camino fácil. A veces te entrega lo que todos desprecian y te observa en silencio para ver qué haces con eso. Y si eliges cuidar en lugar de usar, acompañar en lugar de mandar, avanzar en lugar de rendirte, ocurre algo que ningún patrón puede controlar. La dignidad regresa despacio, sin ruido, como regresan las cosas que importan. Y cuando vuelve, no pide permiso, se queda. Si esta historia te tocó, es porque en algún lugar también te hicieron creer que no valías, que no servías, que tu tiempo había pasado. No les creas. Camina, aunque sea lento, aunque duela, aunque nadie apueste por ti. Y si quieres escuchar más historias como esta, suscríbete, comparte y deja tu like. Tal vez alguien que amas necesita recordar hoy mismo que incluso en las tierras más duras, todavía se puede volver a empezar.